te mostramos la realidad para que vos seas el protagonista. Proyecto propio. Crea tu lugar. Le vamos a abrir el micrófono. Le abriste el micrófono a Ethel porque quería hablar hace muchísimo tiempo. Bienvenida, Ethel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas Bien. gracias, perfecto. Como que querías hablar de todos los temas, es buenísimo, me encanta. Te podemos poner como columnista, ojo. Es que vos me estás mirando y me haces así como para que hable y me Porque sacas yo todos los papelitos y no me dejas hablar. Hablo con toda la gente, yo hablo para toda la mesa. No la censures, que yo la quiero sumar al debate futbolístico. Cuando hablemos del Barcelona-Juventus, quiero... ¿Querés la opinión de Ethel? No, dice que no, ahora le haces hablar, dice que no. Hice una pregunta el programa pasado, cuál era su futuro, su proyecto propio y me quería matar. Tengo otro proyecto propio, no te quería matar porque lo estuvimos hablando afuera. Bueno, pero no sabía si lo querías contar, estaba en vos. Está en mí, lo puedo compartir. Sí, dale, por favor. Seguir acompañando en el camino a mi hijo Juan Cruz, que es un genio. Qué grande. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene su proyecto propio. ¿Quién no? ¿Quién no? Bien. Y es un camino largo, ¿eh? Y a la que sumábamos también es a Cecilia, porque está para hablarnos de asambleas, reuniones de consejo y designación de administrador y cambios en el nuevo código. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, por eso tenemos acá en el piso a la doctora Ethel Humphreys. Ethel Humphreys. Ahí está, que nos va a informar sobre el capítulo 5, asambleas, que habla... No estudió, me parece mucho, la doctora Cecilia Seijo, porque tuvo que mirar el machete. Mira, yo eso no te lo voy a permitir porque Cecilia integra el claustro docente al cual pertenezco. Bueno, fuerte el aplauso, se confirmó entonces. Bienvenida a la universidad. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Exactamente, a la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida. Me puse colorada. Ay, se puso colorada, pero escúchame. En este programa tuvimos el debut radial de Franco Balbi, la primera vez que salía al aire como periodista deportivo, lo hizo acá con nosotros. Excelente. Y acá tenemos el debut de una profesora de la UBA acá en el programa. O sea que este programa trae suerte, diría Mirta. Y buenas noticias, porque la verdad ambas noticias son muy buenas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vayamos al tema. Dale nomás. Le doy la palabra a la doctora para que nos informe y nos traiga las novedades en lo que respecta a la asamblea de propietarios. Los cambios, ¿no? Los cambios, que son muchos dentro de lo que es la propiedad horizontal. Entiendo que la mayor cantidad de cambios se da en lo que es la asamblea. Así que, bueno. Bueno, técnicamente, en realidad es uno de los temas que mayor cuestionamiento, mayor origen de conflictos genera en lo que es la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se debaten todos los temas. Es el órgano deliberativo de la propiedad horizontal. Y ahí es donde se decide el rumbo de lo que es lo que podría decirse que es el consorcio. Técnicamente nosotros tenemos que ahora, a partir del 1 de agosto de este año, vamos a tener una nueva impronta legal. La diferencia que vamos a tener ahora es que los nuevos consorcios que se constituyan, o sí, además de prever, como antes se hacía, el tiempo y el tiempo de convocatoria de las asambleas, los tipos de asambleas que iba a haber y si iba a haber más o no de una asamblea ordinaria, también tiene que preverse en el reglamento técnicamente cuál sería la forma de notificación, que hasta ahora eso no estaba previsto. Y también daba lugar a muchos pedidos de nulidad, considerando las 3 etapas que tiene la asamblea que hacía la convocatoria. Técnicamente dice que tiene que ser notificado o comunicado el temario a tratarse a los propietarios. Ahora bien, nosotros se nos plantea justamente en el tema de la convocatoria que en los conjuntos inmobiliarios o en aquellos subconsorcios, es decir, cuando hay varios propietarios, ¿cómo hacemos para notificarlo de esa forma? Y en realidad también cuando son chicos, ¿y cuál sería esta forma de acreditar que realmente fue notificado? Usualmente lo que se hace en los consorcios, se pega en los edificios, se pega en el ascensor o en las entradas, se pega lo que sería el orden del día o esta convocatoria técnicamente a la asamblea. Pero ¿qué pasa cuando son muchos? Porque esa pegada de papel tampoco basta para notificar, porque no significa que yo a través de eso me anoticie. No asegura que todos los propietarios la lean, que todos los propietarios la reciban. Y aparte tenemos que recordar que no solo viven en el inmueble propietarios, también tenemos ocupantes y por ahí que pueden ser inquilinos, usufructuarios.
que tampoco por ahí no le dan aviso al propietario, independientemente de la relación que rija entre ellos. Entonces lo que debería, tal vez una forma aconsejable de hacerlo, sería tal vez, como estuvimos charlando el jueves, es tal vez a través de una firma de un papel que, por ejemplo, el encargado podría repartir, o el encargado suplente, en el caso que haya varios unidades funcionales, poder firmarlo al lado, o sea, darle una copia de lo que sería la convocatoria de la asamblea y que cada uno de ellos vaya firmando como constancia de recepción. También sería viable el medio electrónico, porque nosotros, los propietarios, sí tienen la obligación de dejar asentado en un libro, el libro de la dirección, a través de, además de un registro de firma, tienen la obligación de denunciar el lugar a donde van a vivir. También podría ser viable que se les exija la denuncia al correo electrónico para que se los convoque a través de este medio cuando sean numerosas unidades y sea casi de imposible materialización la convocatoria fehaciente, o bien que sea válido simplemente el acuse de recibo, que hay muchos sistemas electrónicos que cuando se recibe el correo directamente acusan el recibo por ese medio y de esta forma tal vez estarían notificados. Además, el administrador tiene la obligación de dejar constancia al pie del acta de todas las notificaciones que se cursaron, sobre todo de aquellos que no han presenciado, no han estado presentes en la asamblea. Okay. O sea, cuanto más medios se ponen a disposición, mejor es. Así claro. El propietario por algún medio se tiene que notificar, ya sea por recibirla debajo de la puerta de su departamento, por notificarse con el encargado, por leerla en el ascensor o en el hall, o recibirla vía correo mail. Y nos habían quedado dos preguntas. Una que estabas planteando Sí. vos, Edu. La primera pregunta, que es ¿qué dice el nuevo código con respecto a las notificaciones para las asambleas de propietarios? ¿Qué cambia con la ley 13.512? ¿Qué tema nuevo y concreto tenemos? Un tema, sabemos todos que notificar al propietario, sea un edificio de 20 o de 500 unidades, por supuesto que es sumamente engorroso, porque no notificar a un solo propietario en un edificio de 20 queda incompleta la notificación. Exactamente, justamente por eso, que fue uno de los temas que por eso suscitaban una gran cantidad de conflictos interconsorcio, no tanto judicializables. Técnicamente lo que se hacía en el momento era tratar de salvar eso, diciendo que se había dado justamente aviso a quien habitaba el inmueble, que se había tirado el papelito de la convocatoria por abajo de la puerta. Ese medio no es válido en principio, o sea, no sería válido para nosotros todavía. Justamente el nuevo código prevé que en el reglamento se va a tener que determinar la forma de notificación. El artículo 2056, en el inciso M, dice que se va a tener que determinar la forma de notificación. Una forma que implementa un consorcio conocido es justamente con la liquidación de expensas, pone atrás, como última hoja, y pasa toda, justamente como cuando se tiene que notificar a las asambleas. Es decir, si se llega a implementar en un reglamento, que además de la que estuvimos comentando antes, podría hacerse a través, que este sería un medio idóneo, basta y sobra con que se acredite que sacaron tantas fotocopias y que eso fue diligenciado. Es más, el pago de las expensas importaría una notificación fehaciente de eso, y evitaríamos justamente notificación fehaciente no alude a la presencia de un escribano, porque el escribano solamente lo que puede dar, que habías comentado antes, es fe de lo que está pasando, es como un acta circunstanciada, es excesivamente oneroso y realmente lo fehaciente de la notificación no hace, o que esté realmente notificado, no hace a los medios implementados, sino simplemente a que se pueda, a través de alguna forma económica, tomar, que el propietario tome conocimiento de los temas que se van a debatir y cómo se va a someter eso. Sí,
Sí, va a ser, creo que es un aporte muy importante del código de que en una asamblea quizás extraordinaria, en una asamblea previa, se pueda redefinir este elemento y que sirva para las futuras asambleas en un consorcio, porque, vuelvo a insistir, hay muchos medios, a veces en algunos consorcios hemos tenido la necesidad de hacerlo de 2, 3 o 4 formas distintas y cada una de esas formas son onerosos. Bueno, teníamos algunos otros temas más sobre asambleas, sobre el nuevo código que tengamos cambios. ¿Algún papelito de esos 48 que tenés anotados? Capaz podés. Estos papelitos los pegó mi hijo, son todos de colores, que pegó el post-it en mi código. Quedan hermosos, re radiales además son. ¿Qué faltaba? ¿Qué tema no faltaba? Técnicamente nosotros tenemos el sistema de mayorías o el régimen de mayorías, que es un tema importante que se ha cambiado. El principio que rigen, si leemos todo el derecho real de propiedad horizontal, podríamos decir que el principio que rige en materia de mayorías es una mayoría no inferior a 2/3, como tenemos en la actual ley 13512, y justamente el artículo 2057 dice que la mayoría de 2/3 de la totalidad de propietarios son quienes pueden modificar el reglamento. A la hora de contabilizar también estas mayorías, cuando hablamos de mayorías absolutas, que son más de la mitad de los presentes, que son en principio quienes deberían votar en la asamblea, va a haber un doble cómputo, que es por unidad y por porcentaje, o sea, por el valor de la unidad. Estos son como pisos que se ponen. En realidad uno puede elevar estos pisos que establece la ley, con excepción de los casos donde se establece la unidad. Y también lo nuevo que introduce la ley, que me parece que ya fue como el brego de la vida diaria en la propiedad horizontal, es justamente el quórum. También técnicamente dice que se tiene que prever el quórum, o sea, la cantidad de miembros que tienen que estar presentes para que la asamblea pueda comenzar a sesionar. Y técnicamente cuando hablamos de esto, nosotros acá se nos plantea otro tema, porque justamente el de la segunda convocatoria. Técnicamente, si nosotros nos ceñíamos a la ley, si nos ceñimos exegéticamente a la ley vigente, nosotros para la segunda convocatoria tenían que respetarse los plazos previstos en el reglamento, si no era pasible de nulidad la segunda convocatoria. Usualmente lo que hacen los administradores eran, cuando comunicaban el orden del día o los temas que se iban a tratar y convocaban a la asamblea, abajo ponían en un pequeño espacio que la segunda convocatoria se iba a realizar media hora después de la primera, si no se lograba reunir el quórum. Ahora técnicamente esto era nulo porque no se respetaban los pasos podría ser nulo, no se respetaban los pasos reglamentarios que habían sido establecidos o los tiempos reglamentarios. Ahora esto se prevé como factible y también es importante para el cómputo del quórum que en el reglamento se tiene que determinar la cantidad de miembros, la cantidad de votos o de propietarios que uno puede representar en el poder. Y no se puede, en realidad técnicamente, en principio no podría acceder a un número determinado. Recordemos que los poderes pueden estar dados para votar la totalidad de los temas de la asamblea o pueden estar dados también para votar un tema específico o uno o varios temas específicos. Es decir, puede ser un poder general o amplio o un poder especial. Y también tenemos que habla del orden del día, que dice que tiene que ser detallado en forma precisa y completa, cosa que antes no se hablaba del orden del día y se aludía a esa temática. ¿Qué significa esto? Todos los temas tienen que estar detallados, es decir, por ejemplo, obviamente designación del presidente, designación de los secretarios para firmar el acta y ahí todos los temas específicos que se quieran tratar. También tenemos un tema que sí va a ser importante, es que justamente en el orden del día no se pueden prever temas que sean ambiguos o que no sean expresamente determinados y solamente se van a poder votar si cuenta con la unanimidad. También se prevé la autoconvocatoria, que antes no la teníamos prevista como una forma de convocatoria a la asamblea, es decir, ahora puede convocar el administrador, el consejo de propietarios en el caso que el administrador no lo haga, o una cantidad de propietarios que representen el 10% del valor de las unidades. Este punto es siempre que el reglamento de copropiedad no prevea todos estos casos.
porque si los reglamentos prevén que se pueden autoconvocar, de qué forma, con cuántos tipos, con cuántos porcentajes y demás, me parece que el código no puede ir sobre el reglamento. No, el reglamento es una ley particular, por lo tanto el reglamento no puede contradecir lo que dice la ley. No, pero la ley es posterior. Por lo tanto, no importa, pero el reglamento es un contrato. Por lo tanto, un contrato que es un acuerdo de voluntades que se firma o se labra o se confecciona a unos fines determinados, que es poder someter el inmueble al régimen de la propiedad horizontal. Si bien ahora se dice que dice el nuevo código que el reglamento de propiedad horizontal, como se llama ahora, integra el título suficiente, técnicamente es un contrato a los particulares y nunca puede contraer la normativa que está por encima de él, nunca. Por lo tanto, los reglamentos como los teníamos vigentes hasta ahora, lo que pasa que en la ley 13.512, que es la que actualmente todavía nos rige, no se preveía la autoconvocatoria. Fue justamente el incluirlo como una forma de convocatoria a la Asamblea en el Código, fue justamente recoger esta realidad consorcial que no estaba implementada. Claro, lo que preveía hasta ahora en el reglamento era que el Consejo, en algunas condiciones, podía convocar a Asamblea. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el Consejo hasta ahora no era un órgano obligatorio, ahora tampoco lo sigue siendo. Y a la vez, si ahora se conforma, que antes era Consejo de Administración, ahora es Consejo de Propietarios, va a ser Consejo de Propietarios, sí es un órgano obligatorio de la propiedad horizontal que tiene determinadas facultades que están establecidas. No obstante, una de ellas es legales, una de ellas es convocar a la Asamblea cuando no lo haga el administrador, además de otras cosas que puede hacer. Entonces, técnicamente lo que nosotros vemos es que, y aparte no en todo edificio, no en todo edificio hay administrador, y en todo edificio que hay administrador, no en todo edificio hay consejo de propietarios, por el número, por la falta de interés, por lo que fuere.